Igba o Tutu o Ibernis. La historia de una vida comienza desde un punto cualquiera, a partir de cualquier detalle que recordemos por casualidad. Y en aquel punto, esta ya era muy compleja. Nosotros no sabemos lo que será la vida. Y por tanto, la historia no tiene inicio y solo vagamente se puede intuir la meta. C. He Jung. 1. Le había hecho esa pregunta y al hacérsela yo mismo me había dejado sorprendido. Pero Carmen negó que ni ella ni Slimovich fueran antisemitas, y lo que dijo fue que en el humor y en la risa con lo que nos encontramos es con que el punto de vista intelectual ha vencido a la desgracia y nos libera de la angustia. Pero aún así, eso no explicaba por qué razón ella elegía contar solo chistes de judíos, y su concluyente respuesta me pareció entonces tan inverosímil. Así que dime, le digo a continuación, ¿cuál era esa mala noticia que decías que tenías que darme? Solo que lo que Carmen iba a decirme no guardaba relación, como bien sabía yo, con el imposible hallazgo de mi teléfono, sino con 2 frailes de una orden mendicante italiana, los Servitas de María, que venían andando desde Bolonia con severas dolencias en sendas rodillas, y motivo ese por el que Carmen había aceptado cederles nuestras literas inferiores, pasando nosotros a ocupar las de arriba, algo que a mí, y como le confié, me tenía bastante preocupado, porque me produce una cierta dosis de ansiedad la posibilidad de hacerme daño al caer al suelo, debido eso a la rotura de un brazo durante un campamento infantil de verano. Pero tampoco el asunto de las literas era lo único que Carmen tenía que decirme. Los 2 frailes se habían ofrecido voluntarios para prepararnos la cena, y sabiendo ella el mucho interés que había demostrado tener yo en cocinar esa noche para todos, lo que me proponía era que nos diésemos prisa en regresar al albergue de la Rue Espagne, porque Carmen veía difícil que los frailes me fueran a echar a mí en falta para algo, y eso hicimos, abandonar la ciudadela por la puerta de Santiago, descender veloces por la Rue de la Citadelle, cruzar la nieve y asomarme yo a la cocina justo en el momento en que ellos comenzaban con los preparativos del postre, una receta inspirada en Pellegrino Artusi, con higos estofados, leche, chocolate negro, azúcar, cardamomo y yemas de huevo. Carmen había desaparecido y reconozco que fue solo eso lo que evitó que volviera a insistir en que nos acompañara, porque no podía creer que a ella verdaderamente le disgustara la idea de encontrarse entre la gente. Biot tampoco estaba, pero en su lugar estaba un hospitalero, como en el camino los llaman, un belga, me pareció por el acento, y a la mesa nos sentamos los frailes de hábito negro que andaban recuperándose de las misiones, 3 monjas budistas de la comuna de Plum Village, un centro zen especializado en mindfulness que tiene a Thich Nhat Hanh por líder espiritual, 2 que eran vietnamitas y no decían ni una sola palabra, y la francesa, también una policía montana del Canadá, y después Fu y Xingwei, y Jin, Xun, y Xin, y Dong, y Liun, y Shang, y Wang, y Liu, y Xu, que chapurreaba algo de inglés, todos miembros de un BTT de no recuerdo qué provincia del gigante asiático, pero que vestían un maillot rojo y con el mismo número de estrellas que las de la bandera de la República Popular China, sin olvidarnos de Pepa de Huesca y de Luis, un vasco de Bilbao, que confesaba haber empezado a tomar vinos allá por el mediodía después de que el tren nos había desalojado a todos en el andén de Lagar, y, como un escuadrón de mitos comunes, esas avecillas paseriformes de cola larga, nos habíamos puesto en marcha en busca de cama. A la mesa nos sentamos todos como buenamente podemos, pero a la sopa de los frailes, tanto Luis como los ciclistas, a excepción de Fu y Xingwei, empiezan por hacerle ascos. Pepa, muy resuelta, lo que sucede, dice, es que eso lo soluciona ella en un plis con unos sopinstan, de los que Luis se ha embuchado él solo como poco 4, y porque asegura que a él los champis, y más si son con un poco de tintorro, le ponen la hostia.
y dicho con ese mismo énfasis, pero ya lo que nadie se esperaba es que la Policía Montana del Canadá fuera activista de ACF, una organización internacional que lucha contra el hambre, y nos ha obligado a la monja francesa y a mí a hacerle de traductores porque Pepa se ha inspirado y reconoce que ella al camino ha venido a eso, a abrazar el mundo espiritual y encontrar una causa justa a la que entregarse y por la que luchar. Luis ahí me ha pegado un codazo, pero un codazo que es que he visto las estrellas, y al segundo se me arriba y me dice que la causa más justa en que podría Pepa invertir sus fuerzas es en chupársela a él, que reconoce que ya hace una década que no se la empina. Así de soez y sin cortarse, que yo me temo que hasta me he sonrojado. Y entonces me he acordado de Carmen, y sé que ahí fue cuando comencé a pensar, a esa mujer lo que le sucede es que es vidente, y esto ella lo sabía. 1.000 millones en el mundo que sufren desnutrición y hambre crónica, cuando el planeta cuenta con recursos de sobra para alimentarnos a todos. Mecanismos de beneficencia, hambre oculta. La realidad es que solo las hambrunas llegan hasta nosotros, pero las hambrunas son un episodio muy concreto y muchos los millones de personas en el mundo que sufren el hambre oculta. Y los ciclistas, a falta de cuchara que llevarse a la boca, han empezado a seguirle el ritmo a Luis a la hora de llevarse el vaso a los labios, que eso, yo antes no lo había visto, beber vino como si fueran litros de agua, que es casi todo lo que hace el belga. No dejar de acarrear jarras, y para cuando llegamos a los años 2010, 2011, que es cuando el índice del precio del cereal, y a pesar de las medidas tomadas por la FAO, se dispara, todos hemos acabado con la sopa, que a mí me pareció que estaba buenísima. Y ahí mismo me voy a poner a apuntarla. Antes de que pasemos a servir el segundo plato, y eso le parezca a la montada como le parezca, que una sopa tan rica como esta no tiene desperdicio, y eso ni aunque a los frailes se les ocurriera ponerle merde de vache. Y de segundo, huevos rotos con patatas y jamón con aceite de oliva de la marca El Crucifijo, que nadie puede imaginarse lo que es un equipo de ciclistas famélicos con poco más que pan que llevarse a la boca. Y a falta del arroz de costumbre, porque no habrá un chino, dice Luis, que no eche a faltar eso. Él, que me escupe que ha caminado todos los caminos del mundo y que nunca ha visto un jodido amarillo no prepararse esa porquería de arroz blanco hasta para el desayuno, que si fuera con calamares en su tinta, reconoce que lo entendería, pero así, a veces ni con sal, y ni con azúcar, ni ketchup, pues no. Yo, si no fuera educado, pienso que me habría apetecido subir escaleras arriba y agarrar a Carmen por los pelos y arrastrarla hasta aquí. Pero tal vez eso fue lo que más me sorprendió de todo, que esa imaginación irracional se materializara en mi mente, y ya a partir de ahí fue cuando comencé a preocuparme por mi salud mental, porque sucumbía a pensamientos y sentimientos denigrantes y desconcertantes e incluso aberrantes. La subida del precio del pan, la tragedia, la preocupación de la nación europea, la amenaza yihadista, el precio del petróleo, el impacto fortísimo del hambre en todo el mundo, la dependencia energética de la agricultura del precio del petróleo, como en los años 70, cuando Tricky Dick tomó por todos la decisión más nefasta de nuestras vidas, los pesticidas y los fertilizantes, Monsanto. ¿Puedo decir aquí Monsanto? La comida que viaja como nunca imaginamos. Un producto lácteo que se ha creado en Alemania puede llegar a viajar hasta 5.000 kilómetros, y cuando tú vives a menos de 10 de un producto que es no una, sino hasta 10 veces mejor, con vacas que respiran lo mismo que tú, y un sistema inmune que lucha contra lo que también luchas tú, y desde las economías más sostenibles, sin la sonrisa depredadora del no, comunismo no, yo eso no me niego a decirlo, señora Montada. Los frailes nos miran a todos un poco, tal vez, estáticos, mientras los ciclistas, Oichiwango esto y venga Oichiwango lo otro, y todo es Oichiwango y Ochifu cha cha fu. No, los frailes nos miran a todos con eso que debe ser la beatitud, pero no nos hablan ahora de los kilómetros que llega a recorrer una mujer en África y las horas que pasa al día andando para transportar esos necesarios litros de agua sobre su cabeza. Y lo que he de reconocer
es que cuando les escuchaba en la cocina creo que estaba empezando a entrever la tragedia, porque con ellos era distinto, eran seres humanos que transmitían una profunda experiencia religiosa, y cuando la señora Montada no, porque la señora Montada lo que busca es un protagonismo heroico que en su vida real no tiene. Algún ciclista tampoco ha probado lo que tiene delante del plato. Debería darle vergüenza no comer cuando se puede y la gente se muere por no tener que comer. Pero ya algún compañero que le hace menos ascos al mundo se aventura a preguntarle si esa comida es que no tiene dueño. El otro sigue bebiendo y sonriendo como beben y sonríen los poetas chinos que aman la sombra, la luna y el vino, con una de esas sonrisas estúpidas que prometen ser indelebles, porque al final, ¿qué es lo que nos interesa en la sociedad occidental? No ir a morirnos de cáncer ni a los 70, ni a los 80, ni a los 150. Pepa y la señora Montada me han pedido que las ayude a intercambiarse sus direcciones email. Luis ahí ha tratado de darme otro codazo, pero a ese he podido adelantarme y el de Bilbao se ha ido al suelo. A Juan le ha dado por reírse a carcajadas y ha terminado por vomitar todo el vino que había bebido sobre la mesa, que menos mal que había sido de los que no había probado bocado y que estaba en el otro extremo. El codo es cierto que a Luis un poco le sangra, pero en lo que ha resultado peor parado ha sido con lo de sus gafas, que se le han roto. Luego Shu, que también chapurreaba algo de español y porque se reconoce como gran admirador de Bertín Osborne, cuando todo esto del hambre termina de traducírselo a los del equipo, también ha comenzado a troncharse de Luis, y entre carcajada que va y carcajada que viene, ha señalado a Luis con el dedo y ha dicho en perfecto francés, «Il est dans les choux», que entonces Luis lo que le contesta es, «A ver, payaso de los cojones, pudiendo darnos de hostias, ¿para qué vamos a discutir?» Y eso jamás lo habría sospechado de mí. Pero ahí le he agarrado del hombro como si yo también fuera vasco y le he dicho al oído, estoy seguro de que si no le pegas hoy, Pepa te la va a mamar. Y el postre de chocolate, cardamomo, higos, nadie se imagina, en palabras de Luis, lo cojonudo que estaba. Pero no por ello la canadiense iba a detenerse. Será entonces cuando más ensañe con los especuladores, que según ella son los que no producen nada, los que solo buscan el beneficio y promueven la volatilidad de los precios, y al final, por la epifanía que se operó en Pepa, lo que a nadie debería de extrañarle es que el maltrato sea lo que es, que te empeñas en tener todos los boletos de lo que se rifa, porque ya antes de irse a la cama Pepa y ese salvaje del vasco, como si fueran pareja de hecho, mientras el belga y yo recogemos todo, pero y Carmen, subo arriba y lo compruebo, los hermanos duermen, y ella, como olvidada de todo, lo hace sobre uno de ellos. Abajo hay un ordenador, y se me ocurre precisamente ahí realizar esa búsqueda, la de esa referencia por la que le preguntamos al llegar a Biot. Y la búsqueda da su fruto, solo que su imagen, la de su autora, no se corresponde con su nombre, y ahí, lástima, Biot se ha presentado y me ha preguntado qué tal ha sido la cena, así que apenas he tenido tiempo de comenzar a leer esa historia en red, pero a Biot lo que le digo es que nada puede haber resultado más perfecto. Y entonces nos hemos puesto a hablar del camino, y él me ha mostrado su credencial para ir señalándome algunos lugares, y ya cuando me ha visto bostezar, se ha disculpado conmigo por entretenerme y ha esperado al pie de las escaleras a que yo desapareciera antes de apagar las luces. Tras auparme hasta la litera y transcurridos apenas 2 minutos, Luis, es posible que por efecto de los copiosos litros de vino, comenzó a roncar a pierna suelta, pero con un ronquido de tal naturaleza que habría que ser un dios impasible para ignorar ese bramido digno del toro de Poseidón. Aquello era insoportable y parecía recorrer y chocarse con todos los rincones del desvencijado caserón de Biot, y esos ronquidos guturales poco a poco fueron despertando la simpatía de los estertores de las camas vecinas, y Carmen no tardó en responder también a ellos, así que esto era la tan aplaudida vida en comunidad. Pero por sentirme yo tan ocioso y no contar con recurso alguno para matar ese tiempo de tormento, se me ocurrió moverla ligeramente a ella, sucediendo a continuación yo no sé bien qué, porque ella, magia, a eso cree que no debemos llamarlo, pero cuando ella abrió los ojos y comenzamos a acariciarnos, primero las mejillas y los brazos, y solo para terminar estrechándonos, yo habría dicho que aquel calor lo era, y creo que cualquiera que lo hubiese experimentado también lo habría dicho.
Después todo se ha complicado algo más, porque era evidente que ambos nos experimentábamos muy excitados, pero el momento de darle curso a un ardor como ese, con los frailes debajo nuestro y las monjas siempre tan silenciosas y risueñas tan cerca, no era. Y lo que ignoro es cómo ella se las ingenió para que después de algunas horas y de haberlas pasado inflamado, se me cerraron los ojos, aunque abrir creo que los abrí casi de inmediato para descubrir entonces que Carmen ya había volado. Salté apurado de la litera y corrí escaleras abajo. La encontré preparándose para irse y con un perro a su lado. El perro parece ser que pasa la noche en ese sillón y por eso en el albergue puede entrar cualquiera, porque a pesar de que sus puertas siempre permanecen abiertas de par en par, a tenor de esa madrugada, nadie se encarga de importunarnos y ahora ella no deja de ser amable conmigo, pero tampoco se muestra ya tan cálida como se había venido mostrando cuando me tenía entre sus brazos. Algo antes de las 6, ese infinito pasillo de la Rue d'Espagne en Le Chemin vers l'Étoile se ilumina a nuestro paso y van transitando ante nosotros los hitos de este camino que ahí algún pintor desconocido ha trazado. La torre de la Puerta de Notre-Dame, la iglesia gótica al pie de la nieve, la iglesia de Santiago y la de los Pares al pie de las montañas en Roncesvalles, y a 3 jornadas la templaria Santa María de Eunate, a pocos kilómetros del puente medieval de Gares, y luego Logroño, con el apóstol ecuestre, el guerrero Matamoros frente a la amenaza musulmana y las gallinas blancas de crestas rojas de la calzada, y un paisaje como de amapolas y álamos sin gota de sombra, tras sobrepasar Burgos en la línea yendo al encuentro con Hornillos y con Montanas, antes de la Fromista del Canal de Castilla y del San Martín más elegante, y después Cigüeña sobre Sahagún, y después León y la Catedral, León, que significó tantas cosas para mí, pero León que significó tantas cosas, pero ya después de León, y aunque ella lo alumbre, no logro ver nada, que entonces no lo supe, pero eso era un giro del destino, el giro hacia la ciudad origen. La calle en ascenso desde que damos nuestros primeros pasos. No le pregunto si hacemos lo correcto al alejarnos con esa oscuridad porque creo conocer la respuesta que ella habría de darme. Ni siquiera al volver la vista atrás, Saint-Jean-Pied-de-Port arroja prácticamente alguna luz sobre sí. Solo la de sus farolas, porque nadie en el pueblecito parece ni tan siquiera haberse despertado aún. Y como me siento muy emocionado al ver ese indicador de etapa que su frontal ilumina porque por vez primera me experimento insuflado de un espíritu que no parece ser el mío y que es el espíritu del que toma posesión todo caminante y todo peregrino, el espíritu indómito del camino. Y qué relegado gorjeo el que anida ahora desde la lejana desmemoria de la adolescencia, estas tripas que me alborozan, casi sin poder creer lo que vivo, con esa sensación, al pie de la ruta tomada por las tropas invasoras del mariscal Arispe y Napoleón. Pero lo asombroso de la noche es que uno no percibe la pendiente de la misma atravesada manera y la noche caminada con los bastones de los ojos es más leve. A las 6:30 habremos alcanzado el caserío de Iruleya, pero solo será al borde de las 7 cuando los conos que perciben la montaña como si revelara la presencia de Dios comiencen a recibir la estimulación fotónica necesaria. De Horizon son 5 kilómetros desde aquí los que nos separan. La carretera es estrecha, pero todavía el asfalto nos parecerá muy dulce. Va a ser un día cerrado en lluvias, lo más seguro. Ella recurre a una capa que en minutos chorrea agua y sudor y su jiba resoplando delante mío me hace sonreír felizmente. Lo reconozco, no sé por qué, antes no he andado, pero este es todo un dichoso descubrimiento, y el verde de este entorno vibrante comienza a alojarse en mi alma, como antes solo recuerdo que lo hiciera el azote del viento y los oleajes marinos de las corrientes océanas. Luego comenzamos a concurrir con todos esos hermosos ejemplares de oveja lacha, con sus beiges mantos largos y sus cabezas y patas oscuras con cuernos como de constelación, todas enfrascadas en la hierba y ni una sola pendiente de nosotros, que ya es curioso
que ellas sientas que ahí importan tanto y que no te plantees que tú para ellas quizá ni existas. Y vamos viendo cómo hemos venido izándonos, como por una sierpe de asfalto donde se comprende que las nubes, incluso desde su insignificancia, pueden llegar a resultarnos lo más amenazante. Pero estamos cerca de Unto, donde también se ofrecen camas y donde Carmen propone que nos detengamos a desayunar algo, noticia que a mí me parece estupenda porque sin pensarlo siquiera le he cedido el control de mi vida y ella, sin quererlo siquiera, ha pasado a ser para mí tan importante como antes lo había sido Albany y como antes de Albany lo había sido mi propia madre. Es una vergüenza, lo reconozco, pero porque lo sea, no deja de ser mi verdad. Ya que es como si desde siempre, y de esto es de lo que me hago consciente ahora, hubiera estado esperando que alguien tomase por mí todas las decisiones. Y un poco me duele pensar, después de todo, que esto solo lo hice porque me aterra tener que asumir la responsabilidad de aceptar mis errores y mis equivocaciones, pero algo que también evita que pueda sentirme orgulloso de mis aciertos, de mis intuiciones y de mis éxitos personales. Así que a poco más de 3 kilómetros de marcha ya he comenzado a entrever qué clase de verdad me ofrece el camino. Y cuando estoy mordiendo el croissant lo que descubro es que aquello que me impedía verme como era y que se parecía a esta niebla que nos rodea, ahora ya no se encuentra dentro de mi mente. Y eso puedo observarlo con una lucidez casi diáfana. Pero es que estamos hablando de un crecimiento inédito que no se había producido en mí desde, no sé, pero no sería exagerado decir tal vez que incluso desde la adolescencia, y que no seré yo la primera persona que esto tenga que confesarlo, porque nuestros logros crecen, es evidente que crecen, logros intelectuales y logros materiales, pero quizá nuestro ser infantil no, y yo vulnerado no creo haber sido, pero... Vamos, me pregunta ella ahora. Si es que mientras le poníamos energías ni hemos hablado. Ella me dirá que ese es su sueño, ser capaz de caminar con alguien así, cada uno en su mundo y sin llegar a ocupar el del otro, solo entendiéndolo y aceptándolo, sin sentirse obligado a tener que dar algunas excusas, todas insufribles y a pocas explicaciones. Qué fresco eso, ¿no? Reconozco, porque lo parece fresco e inédito, pero también hay que descubrirse viviéndolo para reconocer que siempre podría, incluso debería ser así, como el ser es, y cálida no, lo real, pero más cordial, difícilmente. Nos desvía el camino aquí, campo a través, y esa mole que veníamos mirando es lo que habrá que no sortear y extender. Y esta parte es la única parte que quita el resuello, pero eso lo puedo jurar. Solo que de los dos yo no sería ahora el más débil y tengo la oportunidad de encajar su respiración dificultosa como un auténtico caballero, siendo paciente, lo que siento que tal vez me granjea sus más sinceras simpatías. Y para cuando retomamos el contacto con la carretera y alcanzamos la mesa de orientación, sé que por fin había logrado transmitirle a ella que éramos algo más que un hombre y una mujer o dos compañeros sexuales cualquiera. Quería que ella confiara en mí, y algo en su actitud última, algo que aunque puede resultar extraño me trascendía, eso me decía que ya lo había conseguido. Llámese devoción o piénsese lo que se debe, que cuando el discípulo está preparado el maestro se ofrece, y los dos saben esto, que siempre alguien tiene que enseñarte algo, y que el otro no siendo tú es igual que tú, y están en las mismas que tú. Algunos con mucho talento para eso, otros con mucho talento para lo contrario o viceversa, pero es raro que en algo tú no puedas ayudar al otro e igualmente el otro u otro a ti. En fin, que yo comprendía intuitivamente o desde el fondo de mí que esa gratitud por ser el otro y solo ese, yo la había conquistado, y todos los sinónimos concebidos son feos en este punto, porque no habremos inventado para ese entonces el significante, que eso inefable no lo hacía palidecer. Pero creo que de algún modo ambos sabíamos que si no nosotros, otros lo lograrían antes o después, y eso nos hacía avanzar como avanzábamos, henchidos, y hasta que yo me espeluzné.
¿Qué te sucede?, me preguntó ella cuando me vio sobrecogerme de esa forma. Si te lo digo, le dije, creo que no me vas a creer. Estoy segura de que sí, me expresó finalmente ella. Pues me ha parecido vernos, le digo, pero más que eso, he sentido cómo nos atravesábamos. En realidad no a ti, los dos que descendíamos nosotros mismos, que nos hemos girado imprevistamente a un paso por delante, atravesándome, al hacerlo los dos a mí. Ah, solo era eso. Qué susto me has dado. Creí que a tu corazón le sucedía algo espantoso y que ibas a morirte aquí. Ha debido ser un déjà existé. ¿Déjà existé? ¿Como déjà vu? Sí, pero un caso particular. Ven, sigamos. Tiempo tendrás de entenderlo. Ahora solo confía en mí, por favor. Andábamos por encima de las nubes, aunque todavía lejos de tocar el cielo con nuestras manos, como le sucede a los peregrinos al atravesar Le Port Cissé, en palabras de Aymeric Picot, y aún así, a pesar de la llovizna y de mis existenciales tribulaciones, por entre el eco de los minifundios, lo ondulado de estos promontorios pirenaicos, a mí me parecía, por entre el eco de los minifundios y lo ondulado de estos promontorios pirenaicos, a mí me parecía ir a poder hacerlo en algún momento del articulado devenir, y que es lo que demuestra hasta qué punto seré incapaz de adelantarme a ningún hecho, lo que no deja de ser bastante alentador, en depende qué condición, porque si el filósofo de lo que dura estuviera en lo cierto, pero un Gora Euskal Herria inmediatamente me regresa a la realidad y desde ahí, desde ese depósito circular de agua donde lo han pintado, todavía no nos lo imaginamos, pero el refugio de Horizon está, como quien dice, a un tiro de piedra, y seré yo quien le preguntará a Monsieur Ichandy por esa referencia en francés, y aquí lo que existirá será un sobre, ciertamente, un sobre del que él me hace entrega. Carmen nos ha buscado un sitio al fondo, a pesar de que aquí ahora solo estamos Ichandy y nosotros, pero pronto voy a descubrir por qué el más discreto. En la única mesa redonda, a la altura del ventanal por el que se observa cómo la gente venida desde Unto ni siquiera se detiene aquí y prosigue su ascenso y bajo el extintor. Toma, le digo, esto es lo que me han dado. Debe ser por lo que estás esperando. Toma, le digo, esto que me han dado debe ser por lo que estás esperando. Ella lo abre y lo que me muestra es tan solo una fotografía de un cementerio de París. ¿Lo reconoces?, me dice. Le digo que sí, claro, porque ¿qué francés puede no reconocer una vista aérea de Montparnasse? Y a continuación, pues, continúa, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Levanta el lateral de la bandolera y lo que pone sobre la mesa es una losa de mármol. A mí eso me escalofrió, claro, pero también advierto que no sé por qué razón. ¿Tú qué crees que es esto?, me pregunta. Y yo digo, no sé, parece algo très ancien. ¿Antiguo?, comprende ella. Pero entonces, lo que saca de su mochila es un cuadernillo cualquiera y escribe algo que por 2 o 3 veces tiene que detenerse a pensar. Luego ese escrito me lo tiende y me dice, esto no debes olvidarte de conservarlo contigo, pero ahora léelo en voz alta, por favor. Om Purnadaha Purnamidam Purnamudayate Purnasya Purnamadayam Purnamebhavasyate. Leo despacio y nada sucede, como era de esperar. Pero luego ya me insiste, y lo que me especifica es que si voy a repetirlo, lo que debo es salmodiarlo, que eso lo habré de entender, pero al unísono de ella, porque me explica, como me explica, es el sonido primordial, el rumor de la vibración primordial. Y lo que sea que vaya a suceder, si deseo detenerlo en algún momento, es ahora o nunca. Y que eso es lo que debo entender y lo que debo valorar, si quiero detenerlo, cuando aún es posible hacerlo, porque en términos de lo real, la simultaneidad relativa es probable que no exista, pero nada va a detenernos.
Eso es perfecto y esto es perfecto. Y cuando lo perfecto se toma de lo perfecto, solo lo perfecto permanece. Paz, paz, paz. Y yo salmodio, y ella salmodia. Y entonces lo que sucede es, a mi entender, nada. O en mi percepción, nada. Sin embargo, cuando ella empuja esa piedra hacia mí y dice, lee lo que quieras por donde debas, yo, a priori, no doy crédito, pero cuando las manos se ponen sobre ello, mis manos saben desde antes que es un libro. Y lo que es mejor, saben comportarse con ello como si lo fuera. Aunque yo eso todavía no lo sepa. Pero y lo que mi sentido de la vista reconoce que es, en principio el texto, porque todo es texto, afortunadamente, pero más allá del texto, la historia, si se puede describir así, porque esto no es la imagen que concebimos a través de las pantallas, porque es como lo que sucede en nuestros sueños y tal vez en nuestros delirios alucinatorios, porque eso yo no lo puedo saber. No como un refugiarnos en una fantasía o alguna ensoñación que proceden del abstracto goce, aunque lo que comparte con el cine o la televisión es lo que tienen de inofensivo, así que presiento que no va a causarme ningún daño físico. ¿Qué demonios es esto?, le pregunto. ¿Puedes explicármelo, por favor? Pero ella dice que solo puede decirme lo mismo que dijo Mallarmé, que nombrar un objeto es suprimir 3/4 partes del goce de un poema, que está hecho de adivinar poco a poco. Sugerirlo. Aquí está el sueño. Es el uso perfecto de este misterio, lo que instituye el símbolo. Evocar poco a poco un objeto para mostrar un estado de ánimo o a la inversa. Escoger un objeto y liberar un estado de ánimo a través de una serie de desciframientos.